Bueno, seguimos con el tema que veníamos tratando. La pastora Dani estaba tratando unos puntos interesantes, ¿verdad, Sí, sí. pastor? Yo le decía a la Sobre cómo pastora, debe ser la mujer, sí, líder, la líder que es madre soltera. soltera. Madre Yo soltera, le, yo, sí. le- Características. yo le Madre decía, soltera. yo quería interrumpir a la pastora ahorita, porque es que hay personas que son tajantes con ese punto. Una mujer soltera no debe ministrar y agarran el versículo que Pablo dice que aprende en silencio, hablando en sentido general, y dicen sobre todo las solteras que no ministren, que no enseñen radicalmente. Denominaciones evangélicas que dicen la soltera, que tenga problemas matrimoniales, que haya venido de un divorcio, etcétera, que no ministre En el, tajantemente. ¿Qué usted piensa de eso? en el caso del divorcio, eso ya es un tema un poco diferente a lo de ser madre soltera y venir a Cristo. Exactamente. Eso ya tiene Pero otra divorciada, connotación. pero divorciada. Eso ya tiene otra Ya connotación lo muy, dijo todo. Yo me muy enderecé, no debo diferente. meterme, ¿sabes? Pero ya. Muy diferente, tiene una connotación muy diferente. Ahora, en el caso de la mujer que viene a Cristo ya con hijos, que es madre soltera, que no es casada, madre soltera, debe ser una mujer determinada, una mujer de decisión, una mujer que está en Cristo, verdaderamente en Cristo. ¿Por qué? Porque llegan las provocaciones, llegan las motivaciones, llegan los interesados, Las tentaciones. e incluso el mismo padre de los hijos, al ver los cambios que esta mujer va a tener, porque cuando Cristo está en la vida, pastor, hay un cambio. Hay un cambio. Y el ex eso se interesa en No, la no, y poderoso, eso ya. llama la atención. Sí. Y la mujer soltera en Dios es muy perseguida. Se pone más bonita, más Mucho, atractiva. sí, porque hay un cambio total. Sí. Y lo que viene desde tu interior, tu relación con Cristo, el Espíritu Santo, eso te transforma hasta la tez de la piel. Bueno, yo creo Y que eso atrae la gracia. Debe haber La mucha gracia en integridad, Dios debe es haber algo mucha que atrae. integridad, Tiene que haber debe haber mucha integridad. integridad. Exactamente. En una mujer que viene del Integridad, mundo. determinación Una y situación decisión. Porque mire qué pasa, generalmente, como le decía ahorita, tuvieron una relación que no era matrimonial, tuvieron hijos, luego se convierte, vienen a Cristo, vienen con sus hijos, pero ya no están con esa persona con la que tuvieron esos hijos, o el hijo o los dos hijos. No, ni siquiera llegaron a casarse. Como dice mucha gente, fue un error, que yo no lo comparto, pero vienen como madre soltera, no divorciada. Si no madre soltera, Exacto. Sino no. madre Es soltera que diferente. tuvo hijos estando Exacto. soltera. Que la palabra de Dios Ahora establece viene que- a Cristo, Cristo la impacta, Cristo transforma porque hay un arrepentimiento, hay una conversión. Amén, amén. Entonces viene con sus hijos, es madre soltera, pero es cristiana. No es una persona que estando dentro hizo todo ese lío. Hubo una ruptura. Sino que vino de afuera No, con eso. exacto, no es lo mismo. Dice Entonces, la Biblia que puede cada uno estar en el liderazgo, pero en tiene el que estado ser lo una fue persona llamado. integral. Íntegra. Bien íntegra, con una buena relación con Dios. Y por eso Más líderes fácil. eternos Yo- insisten que la gente cristiana debe volverse a Cristo. Bueno, mira, Claro, hay- yo creo que es interesante, por eso es que yo presto atención con cuidado, porque la pastora dio una definición a una respuesta a lo que Malaquía preguntó. Tú diste otra ahora, porque la pastora, por ejemplo, puso el ejemplo. Ella explicó como si es divorciada, bien, y tú dijiste si es soltera, bien. Pero creo que Malaquía estaba hablando que él usó el término mal, porque no le gusta usarlo bien, como dice la palabra. Dele. Para que vean. Dele. No me- O sea, que la mujer, por no me ejemplo, discutí. que la mujer esté soltera, suponiendo, sea Ajá. soltera, madre soltera o madre soltera divorciada, cualquiera de los dos términos, que entre al ministerio. Malaquía lo que quiere decir es el pastorado. Porque la Biblia no dice que los ministros de la mujer no es los pastores. No, O ya sea, el lo que te quiero decir en el pastorado, caso, ahí- pero ahí no, espérate, aquí sí. pero Habla de lo los que quiero obispados. decir es lo que Malaquía habló. Sí, sí, Espérate, porque Porque, ya el si pastorado porque es la otra Biblia cosa. no dice lo que Malaquía dijo. Yo lo que quiero decir es eso, ¿entiendes? Porque que tú interpretes una cosa, porque el ministro es el siervo, somos Malaquía ha siervos. escrito Biblia, acá. Entonces, Yo lo que lo quiero decir es exacto. que en el caso, por ejemplo, una mujer soltera, igual que un hombre soltero, ejercer el pastorado, es antibíblico, no importa lo que digan. Por ejemplo, una mujer que viene soltera a la iglesia, divorciada, por ejemplo, pero como dice la pastora, ocurre el cambio sobrenatural que ocurre en nosotros en Cristo. Esa mujer tiene todo el derecho que tienen todos los demás en la iglesia y no puede ser restringida por nada, porque adiós, pero no, claro Puede- que no. Ahora, puede y tener un liderazgo. y puede tener un liderazgo dentro de la iglesia, Exactamente. pero el primer liderazgo que tiene que tener en la iglesia es con la mujer de la iglesia. Y con los Amén, hijos de que amén. tiene. Ve, porque, Amén. porque- Y con los y con hijos los que hijos, tiene. y con los hijos que porque en un orden, al paso. Claro. Ve, porque nosotros no podemos decir, no, la mujer llega a la iglesia, porque hay una mujer, hoy en día parece ser que todas las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿tú ves?
Parece ser. Porque hoy estamos en el día. tiempo de la mujer empoderada, pastor. La mujer empoderada. Empoderada. Ese término está siendo mal empleado en la actualidad. Obligado. Sí, en todas las Sí. áreas. No, yo quisiera decir algo. El empoderamiento implica rebeldía y las mujeres No, rebeldes es no que son lo de que Dios. debe empoderarse, y usted lo dijo una vez aquí. ¿Desde qué debe empoderarse? Que se empodere de la oración. ¿Usted se acuerda que usted lo Sí, dijo? sí, sí, Que se se empodere de la empodere de Biblia. una relación con Dios Que se- íntima. Y con su familia, que con su mejore Porque el eso, empoderamiento de la Y mujer en su para mí- iglesia, y en su iglesia. Yo No, siempre no, Y en su radica- iglesia, que para sea una mí el- ministra en su el iglesia, una mujer empoderamiento de bien la en su mujer, iglesia. sí. Y que una mujer, tú sabes, que se note que es una mujer de Dios en la iglesia. Exacto. Eso es importante porque Con la iglesia es integridad, la comunidad. No hay que el Ve, empoderamiento de la No, mujer no, debe radicar. de su hogar hacia la iglesia. Claro, claro. Porque el hogar primero. Claro, claro, claro. Dale, Jonathan, El dale. hogar Apaga este primero. micrófono, producción. Que lo que tú no das en tu hogar, tú no lo vas a dar en otra parte. Así es. Dale, Primero la Jonathan. casa. No te Claro. quejes. Entonces ya luego la iglesia. Claro, claro. Excelente. Amén, amén. Claro, claro. Dale, Jonathan. Ay, hay que gozar con todo. Mire lo que sucede. El empoderamiento de la mujer tiene que venir en esa misma línea. Cuando el hombre en la casa no ha tomado la iniciativa de acercarse a Dios, de acercar su casa a Dios, su familia a Dios, entonces la mujer se empodera y dice, no, espérate, si tú no nos acercas a Dios, yo tengo que acercarnos a Dios. En el caso de la mamá de Sansón. Exacto. En el caso de la mamá de Sansón, Sí. podemos tomar como ejemplo el caso de Débora y Barak, ¿verdad? Si tú no vas, voy yo. La mamá de Juan el O Bautista. sea, tomar Entonces- liderazgo es empoderamiento. No. Cuando hablo de empoderamiento me refiero a que hay hogares en los que el hombre En ese está contexto de rezagado. empoderamiento. Bueno, Y en la ese mujer, contexto, la mujer Tomar toma, la iniciativa tiene que del la mujer liderazgo. toma el liderazgo, Y la mujer entonces, toma la ahí la- iniciativa. Tiene que tomar la ahí la mujer no iniciativa. está Ahora- sustituyendo el rol de cabeza. del No, hombre, no está le sustituyendo, necesaria- no está no, claro que sustituyendo no. porque dice que el que tiene Pero- mucho se le dará y al que tiene poco, aún lo poco que No, tiene es le que será desde quitado. su posición como mujer, desde su posición como mujer, Sin quitar la cabeza, que es el sin hombre. quitarle el respeto, ¿verdad? Pero si la cabeza dice, no, yo no voy para la iglesia o cosas, y la mujer tiene que respetarlo porque es la cabeza. Hay que tener cuidado, porque si la cabeza está loca, está malgastando el dinero, está mujeriando, está en vagabundería, está en bares y cosas. Es que la Los cabeza hijos, tiene que entonces, ser la cabeza. entonces exactamente, exactamente. Si la cabeza es un Entonces brazo. la mujer va a tener temor de que su hogar, los niños, lo que Tiene que sea. empoderarse. Y Ahí entonces- entra la parte, pastor, disculpe que lo interrumpa, que la mujer sabia edifica Su casa. su casa. Pero del hombre Y que la yo estoy neta. hablando, el La hombre que yo estoy derriba. hablando es un tipo que, ok, tiene Con su tendencia propia a la mano. corrupción, no es cristiano, por decir algo. El hombre no es cristiano, pero es un tipo que cumple con sus deberes como hombre. La mujer, a pesar de eso, debe empoderarse en el contexto que ustedes lo tocan. Es que, No, no, porque Es estamos que la hablando- mujer la debe palabra empoderarse empoderamiento. todo el Hablando tiempo, desde el debe concepto empoderarse espiritual. de lo que la Biblia dice que ella tiene que empoderarse. la Porque el problema está en el cambio de roles, Sí, pastor. que es lo que trae la caída, ¿verdad?, del hombre y todo el pecado y la locura que hay en la sociedad. Es cuando ya le Hay inculcan a los desorden. niños, yo soy padre y madre a la vez. Entra Y el por desorden. eso, Entra el entonces, desorden. Eso usted no Hay un puede cambio de hacer bajo rol. ninguna Pero circunstancia. lo que trata del empoderamiento, en esa parte ahí, no podemos irnos a los extremos. Yo siempre he dicho que los extremos son malos. La palabra empoderamiento puede utilizarse de una manera positiva, hacer cosas positivas con ella. No necesariamente tiene que ser Exactamente. rebeldía, porque, por ejemplo, en el ambiente en el cual yo me desenvuelvo, que tiene que ver con el sistema de liderazgo choferil, tengo 17 años trabajando allí. No estoy diciendo mi edad, porque yo tampoco soy tan mayor. Yo le tengo miedo a usted, Tú pastor, sabes es porque entró a trabajar ahí a sindicalista. los 25. Allí se habla Lo mucho de la palabra que hacía alusión el pastor anteriormente, Pastor que es Elvis. la palabra rebeldía. De una u otra forma, los conceptos, aunque se escuchen un poco extraños, no necesariamente tienen que ser completamente negativos. Todo es la connotación que tú le des a esos conceptos que puedes utilizar Claro, para tu pastora. propio bien y provecho. Claro, pastora, tenemos Porque mujeres tú, empoderadas en otro sentido. tú del estás púlpito, llamado, tenemos. tú estás llamado, y yo también, a escudriñar todo y a retener lo que Lo te bueno. es bueno, lo que Claro. te es útil para tu Yo crecimiento, entiendo su para tu consejo, desarrollo. pastora, pero tenemos mujeres en el púlpito diciendo que la mujer no tiene que aguantar disparate a su marido, cosas como esa, y le hemos escuchado en las redes sociales. Y el que te quiere en tu vida te va a traer a ella. Figuras, Sí, hay figuras, un figuras sinnúmero de- cristianas Un sinnúmero de relevantes. figuras. Pero volviendo a lo que es el tema de las Haciendo cualidades que influencia. debe tener, ¿verdad? Una líder Una líder. que sea soltera. Ujú. Quiero traer a colación el ejemplo bíblico de las dos viudas, tanto la viuda del milagro de Elías con la harina como la viuda del milagro de Eliseo con el aceite. Dos mujeres que están en condiciones iguales, las dos son solteras, a las dos se le ha muerto el marido, las dos tienen hijos.
Sin embargo, Pero hay son una... viudas. Son viudas. Ok, Sí, pero como la, Sí, la, son la solteras, viudez no es un solteras estado porque civil, se ¿verdad? violaron. Pero en la Entonces, Biblia la condición es diferente porque sí, son viudas. o sea, Sí. el estado de viudez en Israel era otro, pero aquí pongo el ejemplo y digo soltera por el hecho No de tiene que marido. en República Dominicana no existe el estado civil ni de viudo ni de Así divorciado. Aquí existe Ok. soltero y casado. Así es. Usted se divorció, ahora usted es soltero otra vez. Ok. No hay ese estado. Entonces, no hay otros países en que usted se divorció, es divorciado. No, aquí no. Desde el punto de vista de lo que es Si Legal. usted es soltero el o estado casado. civil, ¿verdad? Sí. Entonces, hay dos mujeres en igual condición, circunstancias iguales, pero una estaba lista para dejarse morir, que fue la viuda de Sarepta, y la otra fue diligente, y fue donde el profeta Exacto. a buscar lo que ella entendía que le correspondía a su marido y que ella podía entonces tomar de en adelante. Y la Biblia nos enseña que esta mujer no solamente recibe su milagro, sino que después que lo recibe va donde Eliseo de nuevo y le dice, mira, recibí el milagro, ¿qué hago ahora? Eliseo le dice, véndelo, paga tus deudas y vive con lo que queda. Yo siempre pienso con esa última parte, vive con lo que queda, que esa mujer inclusive comenzó un emprendimiento. Era mucho aceite. Era mucho Pero aceite. también fíjate la inteligencia de Sí, esa no, mujer. y que- o que Siempre comenzó buscó un la emprendimiento. dirección, siempre esa mujer, esa que tú dices, siempre buscó la dirección del dirección de profeta. Dios. Sí. En el sentido de la dirección de Dios, del consejo, Sí, de la sí. prudencia. Entonces, si eso es empoderamiento, alabado sea el Señor. Porque Amén. si buscar la presencia de Aleluya. Dios, si buscar la dirección de Dios, si buscar al profeta de Dios o la profeta que sea de, no que esté hablando plepla, estoy hablando de gente que tenga testimonio que son profetas o pastores, en este caso particular Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo así hablar plepa? Hay hermanas que dicen cosas que Dios No le me dijo que no le dijo. provoque, no me el pastor provoque, se que yo quiero ir a la refiere pastora. el pastor se refiere a ser esa mujer empoderada que dice el Proverbio 31. Así. Aquí lo tengo conmigo, pero bueno. A esa mujer es que se refiere, a esa mujer que es Pastora, diligente, pero esa Una mujer que pregunta, se me va a trabaja, esa olvidar. mujer Ey, la esforzada. soltera, se me va a olvidar. Y una mujer que. ¿Por qué a la mayoría de mujeres solteras hoy entonces en la iglesia le da problema casarse o conseguir un marido? Bueno, lo que ocurre Ay, es que ay, ay. muchas veces se arrastran Usted costumbres, dice la soltera con hijos, la soltera con circunstancias. hijos. Soltera- No, ¿cómo soltera así? como sea, ¿Cómo sí. así? Soltera en la iglesia, con hijos y sin hijos. Bueno, Realmente le da brega. Soltera, soltera. a las que soltera. tienen hijos, a las que tienen un hijo o dos o hasta tres, se le dificulta en razón de si el padre está vivo de esos niños. Ay, por el ex. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios que asume esa situación de una dama que tiene 2 o 3 niños, usted sabe que dicen por ahí popularmente que si quiere la gallina tiene que querer los pollitos. El hombre se hace responsable, pero el ex siempre está ahí. Y muchas veces ese hombre no cumple con su rol como padre, pero ya cuando esa mujer, Dios le envía un pretendiente, ahí está el hombre otra vez. Esa es una Sí, de las posibilidades. porque hay una situación con el ego masculino, me disculpan todos los que están aquí. Dale, no te apures, que nos defendemos. Hay una situación Estamos con aquí el para ego defendernos, masculino de que la mujer muchas veces cuando intenta salir a camino y el hombre ve que la mujer está para mejor porque ha tomado decisión, quiere como volver a lo mismo. Pero eso, Otra eso no vez. pasa entre nosotros los hombres de Dios. No, eso no pasa con los hombres del Señor. Me refiero es No, porque a un hombre el de ejemplo Dios, no a un puede hombre de aplicar Dios. al hombre de Dios de ninguna Por manera, ejemplo, porque la entonces no dama está en la estaría iglesia. divorciado. La dama está en la iglesia. Tiene 2 niños. Para poner un ejemplo. O 3. Llegó con 2 niños. Tiene No, porque 2 está o 3 claro lo que tú niños. estás diciendo. Llegó a la iglesia, ¿verdad? Ujú. Entonces, dentro de la iglesia, la mujer es una mujer de Dios. Y tiene el Espíritu Santo con ella. Y es una mujer que busca a Cristo. Está firme la mujer. Viene un siervo y está observando a la mujer. Y se siente atraído por la dama. Los Hablan observadores. con sus pastores, con los líderes de la iglesia, porque ellos quieren comenzar a orar, a conversar, ¿verdad? Entonces, A conversar, a cuando el padre, A calentar muebles. muchas veces cuando el padre de esas criaturas ve que la mujer está tratando de formalizar una nueva relación, de hacer las cosas bien, ese hombre no es temeroso de Dios, ese que está ahí afuera. Entiendo. Yo quiero detenerla ahí porque si nos vamos por ese lado, vamos a llegar. Pero vamos entonces, ¿qué entonces tendría que hacer esa soltera, que es soltera, que hay un varón interesado, ya hablan con los pastores, pero entonces el freco ex quiere venir a meter la nariz a cosas? Esa mujer tiene que tener
cachaza, y esa mujer tiene que tener actitud, y esa mujer tiene que tener coraje, que aunque sea san papá de los hijos, que le ponga límite. Exactamente. ¿Ve? Porque Por ese eso problema, decía sí, de la pero el punto es determinación. que viene el ex, y entonces viene el ex, sí, que venga el ex, que Exactamente, porque hay que que tener problema. tiene Cuando que entonces, tener- entonces parecería Viene el parecería ser, a veces deja en duda, pastora, en sentido general en las iglesias, que lo veo, como que entonces yo, lo que usted dice, entonces yo que estoy enamorando a esta, yo soy soltero, entonces tengo miedo por el ex. Pero yo no tengo que tener miedo por el ex, yo tengo que tener miedo, entonces el miedo es de ella, no de él. Porque si yo tengo miedo es porque no sé si ella va a patinar o no va a patinar, porque venga que o ella lo pone en su sitio, lo para en seco y lo pone en su lugar, entonces eso me da Pero confianza. ¿qué es, Por qué eso es lo que decía- hace el por ex? eso ¿Qué es lo decía- que hace? Por eso decía que se anteriormente. mete, Pastora, se tratar de mete. intimidar Por para eso que decía, ella no se por vaya a eso- la para que otra no pareja, progrese. porque esos hijos Pero son como míos dice- y estos hijos son míos. Exacto. Por eso Como dice el decía- pastor, Yo entiendo lo que la pastora como dice. dice el Por eso pastor decía Elvi, es una anteriormente. actitud muy propia de la mujer que tiene que ponerlo, porque el Ponerlo hombre, supuesto. el hombre que llega nuevo no se va a meter en ese tipo de conflicto. Óyeme, pero Por hay eso una- hay decía- una cosa importante. por eso decía que la mujer- Jonathan, por eso decía que la mujer debe tener, la mujer No. soltera que viene a Dios y tiene hijos, tiene que tener determinación. Amén. Pero y esa no una es la única relación causa, con pastora. Dios. Y Esa una no es la única relación con causa. Pero Dios. yo le voy a decir algo importante. Siempre que tratamos, en sentido general, donde sea, en cualquier ambiente, tema de hombre y mujer, nos vamos por esa línea y nos olvidamos de todo. Eso es verdad. Eso es ¿Por verdad. cuál línea? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Entonces Sí, estamos sí. Hay hablando una- de la hay- porque hay una- mujer, hay una- de la madre. Sí, Hay pero- una polémica. La, Pero pre- estamos pero la hablando pregunta de es, la madre en soltera, el liderazgo. pero llegamos, pero la madre soltera en el liderazgo, que se encuentre un varón que la enamore en la iglesia. Claro, que va a ser. Que Porque, eso va a llegar, porque eso es lo que yo va a quiero, y la pastora está hablando de un punto muy Sí, interesante. eso va a en su momento llegar. va a llegar. Sumamente importante Va lo a que la llegar. pastora acaba de decir. Tú El ves. momento va a llegar. llegar. Va a llegar, entonces ahí te problema. Aunque yo creo que esa no es la causa principal de Y la, mucho más de si es la, de la joven. soltería en Y la mucho iglesia. más de joven. No, Sí, esa no es Mira, si tiene causa- menos de hay 40, una- llega esa no más es la rápido. causa. a la Esa no casa. es Una Sí, causa Una de las de causas la- más de factibles la es que nadie se soltería. quiere meter en ese compromiso. Sí, no, Esa pero no- no esa solamente sí. eso, porque la pregunta del pastor Elvis fue más genérica, ¿verdad? Él ni siquiera hablaba solo de madres solteras, sino de mujeres De solteras. mujeres solteras. Y es un, Yes, y- es algo que está sucediendo en esta sociedad moderna o posmoderna, como dice el pastor William, que no está aquí. Ay, ya no, Postmoderno. está Sí, malito. postmoderna, güey. En donde, vuelvo y repito, el cambio de roles, el cambio de valores es lo que ha afectado todo eso. El tema del mal llamado empoderamiento, ¿verdad? Sí, Porque exacto. de Mal empoderarse, Exacto, todo exacto. el mundo debe El ejemplo que la empoderarse pastora puso ahorita. de su vida, de sus asuntos, todo el mundo debe empoderarse de su rol. Sí. Pero en este tiempo donde el feminismo Mm. está causando los mismos estragos que el machismo, Sí, son dos o sea, puntos. se llegó a tal extremo Son donde dos el extremos malos. feminismo, Sí. que se levantó como un movimiento de que la mujer también tiene derechos, ahora está más empoderado que el machismo Es y que haciendo es que- más es que eso eso arrancó y mal. eso es, para mí, Eso comenzó entiendo, mal. y lo he venido analizando hace tiempo, una de las causas, de que lo he visto, una mujer se supera, llega a ciertos cargos, Ujú. tiene ciertos ingresos, tiene su vehículo, compra casa, pone un negocio y entiende que no necesita Tú no, ¿Qué casarse. pa- no, tú pastor, no que parecen necesitas un hombre para inaccesibles, ser tú. Entonces ahí Esas viene el mujeres tema parecen Tú de misma, que- tú inaccesibles. tienes tu valor amplio y suficiente. Tú. Hermano, es Sí, que eso se entonces ahí tú no viene el necesitas tema un de hombre. que Porque eso se ha promovido. los estándares, Sí, se ha promovido Eso se ha fuerte. promovido los dentro de la estándares han iglesia. subido, entonces este Porque no, tú sabes lo que este no. produce. Entonces igualmente el hombre ha ido cediendo, ha ido bajando y se ha ido acomodando. Usted es lo que produce Entonces tristeza, la pastor. mujer que está en un cierto nivel Pero- socioeconómico, ¿verdad? Socioeconómico, y el hombre que baja del nivel socioeconómico, entonces la mujer, este no, este Sí. no y este no, y entonces ahí viene donde las mujeres le está dando más brega casarse. Pero usted sabe una Y la cosa. soltería está tomando ciertos niveles. Mire, hay algo que produce tristeza, porque yo he visto varias entrevistas a mujeres con posiciones socioeconómicas sólidas, figuras. Cuando la entrevista en ese contexto, ¿por qué no tienen marido? Con mucha tristeza te escuché decir a muchas mujeres que los hombres le tienen miedo por su posición, porque la ven como inaccesible. Pero es que ellas causan ese miedo. Ellas son que la causan. Ellas son que lo provocan. Ellas dicen, no, que no se me acercan, figura. No, es que ellas figura. No se que te lo puede provocan. acercar, pero Porque es que los lo niveles de Lo van a exigencia, rechazar. Oye, es que los niveles es de que- exigencia que desarrollan junto con ese crecimiento socioeconómico. Primera de Corintios, capítulo 7. Déjame ver. entonces. Con eso Así voy a- mismo hay diferencia. Sí, Para la foto. Así mismo hay diferencia entre la Exacto. casada y la soltera. exacto. Claro.
dice el apóstol. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la soltera. Del cielo a la tierra. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor De cómo para agradar. ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Amén. Ujú. Oye bien, oye el criterio entonces ahora, en el término que estamos hablando, ¿verdad? De una madre soltera, sea con hijo o sin hijo, pero el término soltera como, ¿verdad? Entonces, se dedica, tiene cuidado, la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. La palabra santa aquí puede provocar un choque, pero realmente es ser madura, tener Ser comodina. tener madurez, y también tener liderazgo, porque santidad es liderazgo. En el mundo espiritual, santidad es liderazgo. Por eso hay pocos líderes entonces, porque no hay santidad espiritual. Porque la gente, tú sabes, el mundo está al revés y cree que es toda la cosa a lo loco. Entonces, la doncella tiene que ser santa. Lo que dice que va a tener un buen testimonio, va a estar, cuando dice aquí que se cuida de las cosas del Señor, va a estar pulcra. ¿Ve? Eso no quiere decir, y va a estar, inclusive va a ser más deseada. Más deseada. Una mujer Y va- íntegra. Y una mujer íntegra, entonces va a ¿Usted ser cree más que una mujer deseada. íntegra es más deseada también en el aspecto sensual, carnal, atractiva para los hombres? Como sensual, hermano. No, porque- la palabra sensual yo creo que la bien entiende. Porque la Pablo integridad- estuviera aquí lo reprendiera. Sí. Estos son los Santo. sensuales que Lo Los que pasa es que- sensuales, sí. Judas. Atractiva, La diga mujer atractiva. íntegra. Yo me preguntaba, es Diga más, atractiva. es más atractiva, más llamativa en Bella, todos los Ah, tu exacto. pregunta otra vez. Como que la integridad o qué tú dices, la santidad es más bonita. no entiendo. en ese contexto que usted dijo que es más, podría ser más atractiva, más no seductora, ¿no? ¿Verdad? No, porque la atracción que yo estoy hablando no es la atracción sensual, Ok. ni sexual, sino la atracción conductual. Conductual. Entonces, Amén. hasta una conducta, una forma de hablar. Pero llamaría una más la forma- atención a los varones también, por Una eso, forma por esos diáfana. atributos. Eso es lo que digo. Sí. Pero tenemos una mujer aquí Sí, que puede hablarnos sí, de sí, eso. sí. Y que Dígalo, debe ser pastor, mujer. dígalo, Desde ese punto dígalo, de vista, pastor. yo creo que un hombre podría hablar muy bien. Pastora Dania. Porque Díganos todo. antes de que la pastora hable, lo que le va a llamar la atención Ok. al hombre es ver que la mujer es reservada. Déjalo tranquilo. Eso le Eso gusta yo a se uno. lo explico a la gente todo el tiempo. Le digo, mira, si tú andas por ahí enseñando con una ropa totalmente indecorosa, Sin ser maestro, tú enseñando. vas a generar menos atracción que una mujer que viste elegante y pulcra. Ujú. Porque lo que el hombre quería ver de ti ya lo vio. Eso es así. Eso hablando en el término sensual que hablaba Malaquías. ¿Y cómo que dice la palabra? Es Pero que hay una también- línea, Sí, pero Jonathan, que- entre la vulgaridad y la elegancia. Eso, Claro, pero una no, línea, pero la línea muy algo gruesa no- en ese caso. Lo que pasa es que Pero- la gente Pero Déjame cree... la estamos hablando pastora, no estamos espérate. hablando de mujeres cristianas. La No, mujer cristiana déjame se la viste pastora en lo que yo casta, dije. respetuosa, Bueno. pura y Amén, decorosa. amén. En ese pero tiempo ya no se sabe. Dele, La pastor. soltera, no diga las mujeres, que me corregiste ahorita, la soltera, porque el tema de la Sí, soltera. eso es la mujer. La mujer Sí, soltera, aquí sí. habla de la Dice- soltera. ahí Exactamente, en entonces Corintios, las sí. solteras, ¿verdad? Se ocupan de las cosas del Señor para ser santas, así como en cuerpo como en espíritu. Pero es más claro, de ahí no canta un gallo. Pero ese Pastora, versículo- en cuerpo y en espíritu. La palabra es la guía y la oración es la fuerza. Así es. Eso es lo único que hay que decirle a las mujeres solteras en ese aspecto. De eso entonces. Porque Me pastor, gusta por eso, ejemplo, la palabra es la guía Sí. Yo no y la sé, oración es la fuerza. yo no sé si usted recuerda a la hija de Jefté, que él ofreció al primero que Ujú, saliera claro, a su claro, encuentro. claro. Sí. Y ella le dijo a su padre que debía cumplirle a Dios lo que le prometió. Sí. Y ella era virgen y era soltera, Así es. una joven íntegra que fue entregada a Dios en ese sentido completo. Entonces, por ejemplo, Hay muchos locos por ahí que Miren- critican que fue que la sacrificaron. miren por ejemplo el caso de Tamar. Tamar fue violentada por su hermano. Y la Biblia no registra si ya luego ella se casó, si ella superó ese trauma, porque no lo dice. No había psicólogo en ese No, entonces. no lo dice, la Biblia no lo registra, No había. porque como hemos entendido desde el principio en la palabra, la mujer, de una u otra forma, Cristo es quien nos reivindica a nosotras, nos da nuevamente nuestra posición, porque nos dio Dios desde el principio. Él hizo que el hombre retornara a lo que es la posición de la mujer en Dios. Y por eso la mujer fue fuerte en el ministerio de Cristo. Pero ahora bien, yo no sé si ustedes recordarán que cuando se hace el milagro de los peces y los panes, las cabezas que se cuentan son las de los hombres,
no exactamente las mujeres. Las mujeres de una u otra forma, Hay un en contexto esos ahí países cultural. árabes y para allá, tienen otro tipo de connotación, que es de acuerdo y en base a su cultura. Pero en el caso nuestro, de República Dominicana en específico y Latinoamérica, del Caribe, la mujer nos manejamos de una forma diferente. Y mucho más la mujer en Dios, la mujer en Dios, la mujer en Cristo. Tiene que guiarse a través de la palabra. La palabra es lo que nos hace a nosotras conducirnos de la manera adecuada para lograr la finalidad positiva del desarrollo pleno de lo que Dios quiere para nosotras. Porque muchas veces lo que nosotras queremos no es lo que Dios dijo. Porque muchas veces lo que Dios dijo lo encontramos muy fuerte, muy grande y muy intenso. Pastora. Pero si nosotros estamos verdaderamente en Dios y somos mujeres de oración, vamos a encontrar esa fuerza en el Señor. Pastora, Así ¿qué es. consejo usted le da a mujeres solteras que se sienten quedadas, se sienten ya jamonas, por usar un dominicanismo, y que ya no van a conseguir a nadie, están en la iglesia, son solteras, en algunos casos que vienen de uniones libres, con hijos, como ya contábamos, en otros casos divorciadas, viudas, pero entienden y están entrando en un caos, y algunos incluso cogen lo que aparezca Se y desesperan. se desesperan? ¿Cuál es el consejo puntual que podemos darle a esas mujeres? El consejo puntual no es un consejo puntual. Es hacerte la pregunta a ti misma, mujer. ¿En verdad Dios quiere que yo tenga una pareja? Wow, eso es fuerte porque quedarse sola. Sí, Dios quiere que yo tenga una pareja. Porque muchas veces, yo no sé si ustedes recordarán que Pablo tenía el espíritu de continencia, ¿no? Sí. Tenía Si no me don de equivoco. continencia, sí, tenía don de Sí, continencia. sí, Tenía ese sí, don. Pablo. Pero Entonces, Pablo tenía don de continencia después de llamado, pero Después- Pablo toda la vida no era soltero. Hay que leer con cuidado, entre sí, sí, líneas. eso ahí. él no era soltero, Pablo. Todavía. Pablo tuvo hijos. Ay, pero yo no he leído eso. Hay muchas cosas, espera. hay muchas cosas que no vamos a leer, que si se leyeran, si se escribieran todas, no tuviéramos libro para caberlas. Ay, Pero caramba. hay que ver esa parte de que no hijo. Eso No, a nivel no, de si teología. tuvo o no en no, otros relación de libros. pareja. no, hijo, sino que Pablo, cuando leemos con cuidado, entre líneas, más o menos lo que él dice, inclusive uno dice, nosotros, cada minuto tienes derecho a tener su esposa. Pablo como que sabe Sí, demasiado de y mujeres. no es bueno, Dijo que, ahí. no es bueno que el hombre esté solo, pero hay lo que casos. Lo que pasó fue que en un momento claro. determinado, por el llamado, por eso Pablo decía, aquí mismo lo estaba leyendo, al casado como si fuera soltero y la casada como si fuera... Pastor, Pablo porque sabe había- demasiado de familia y de mujeres. porque Tiene que había- haber tenido Mire, no, pastor, no, Pablo dijo una lo que- expresión y dijo, yo quisiera que todos los hombres se quedaran como yo. Sí. No, en Pablo el ministerio nunca se Pablo casó. no, Pablo supo mucho de eso no mujeres. fue lo que Pablo Sabe dijo. de No, mujeres. eso no fue lo que Pablo dijo. A A los los subiste ministros, ahí. espérese, no todos los hombres, Cuando Pablo no todos los dijo, hombres, a yo los ministros quisiera- del evangelio que Hay estaban unos con él libros- en ese No, no, momento. Hay unos pastor, libros Pablo extraños no- que le no, dan todos mujer a los hombres no. Jesús. Porque Señores, eso es hay muchos mandamiento libros contra el raros. mandato. Pero Lo que- Pablo había Pastor. demasiado de mujeres. Pero- algo tiene pastor. No, la Biblia es muy clara. Lo que- Pablo no se casó. No se la casó. Biblia no dice ¿Cómo eso. que dice la Biblia, pastor? Sí lo dice. ¿Cómo que No lo dice? ¿Cómo que dice. dice? No se Pablo casó. dijo lo que usted dijo en parte, él dijo, en cuanto a la parte del ministerio, en la No, parte que no, había que pastor, predicar, no se evangelizar a casó. los apóstoles y a la iglesia, Mire, le dijo, yo quisiera que óigame, fueran como ¿cómo yo, que dice el pero pastor que Elvin? todo... No se casó, No, y no. no se casó. Pero hay Pastor. alguna, pastor, porque No hay evidencia Sí. que se casó Déjame- y él dijo que no se Espérate, casó. espérate, Ariel, Y porque- cuando él dijo, dale, Ariel, que no, tengo una perdón, emergencia aquí. y cuando él dijo que también tenía derecho a llevar a una hermana como esposa, se refería a que habían otros apóstoles que llevaban a su mujer y le daban de la repartición. Y él no, porque no tenía. No. Bueno, pastor. Ahora, yo quiero Lo traer que un sí yo sé tema, que Pablo habla pastor. muchísimo de mujeres, yo lo sé. Claro, ¿Cuántos pastor. había ¿Usted Pablo sabe de cuánta gente soltera andan hablando? Pero la de- pastora no terminó su consejo, ella no lo Pastora, terminó. En la misma línea de su consejo, María, la mamá de Jesús, fue madre soltera. Fue Amén. madre soltera y cumplió con su liderazgo y su ministerio. Amén. Y luego se casó. Y creo que Dorcas ¿Cómo así, también. pastor? Explíqueme lo de Claro, María, o sea, explíqueme. porque María concibió estando en noviazgo con José, Con ¿verdad? José. Pero Era no estaba virgen. casada. Era virgen. Y cuando, ¿qué hizo María?
cuando supo que estaba embarazada, ¿verdad? El ángel le dice, no tenga miedo, lo que tú hay en tu vientre fue el Espíritu Santo y todo eso. Amén. Y Igual va se lo revela entonces y José. habla con José y le Amén. dice, no temas en recibir a María como tu esposa, Sí. porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Porque Santo. en ese tiempo lo mataban. Pero ella... No, José era un tipo No, bien. Él José, estaba planificando no, un asunto a en las secreto jóvenes para que que ya, no le... a las, Sí, me pero refiero en la José, cultura, a las oigan jóvenes que cuál estaban fue el caso de José. prometidas José para dijo, José. si yo me voy, la gente la va a descargar a ella y me va a culpar a mí de que la embaracé y me fui. Ujú. Como era justo, quiso dejarla secretamente, es lo que dice la Biblia. Así es. Cónchale, José le hizo un daño a esta muchacha. Exacto. Era lo que iban a decir. Ujú. Entonces Claro. ahí el ángel habló. José estaba enamorado de esa Sí, mujer. ¿no? José lo que No, quería José quería librarla María, de que la sí. ejecutaran y la No, pero mataran. recibió la revelación. Oye, Pero No, siendo la ella madre revelación la recibió soltera, después. José Sí, quería después. esa mujer. José le La gustaba. siendo la ella revelación madre la recibió soltera, después, se la iba- empoderó. Estaba enamorado. Se empoderó de lo que Dios la mandó a hacer, de su misión, de su llamado, de su parte dentro de la obra de Dios. Y lo vio como que un es privilegio. Lo que estamos hablando, Lo ¿verdad? vio, Esas lo vio mujeres como un privilegio que ella. son madres solteras, que no tienen un esposo que la ayude con los hijos, están en el liderazgo, no necesariamente el pastorado, pero en el liderazgo de la iglesia. Son maestras de escuela bíblica, son líderes de jóvenes, son Ujieres. encargadas. Pastor, entonces una soltera no puede pastorear. No puede dirigir una grey, un grupo. Bueno, ni un soltero ni una soltera deberían. Como el tema No es que Porque no puedan, es que no es puedan. adecuado. Es que la Porque Biblia no dice es adecuado. claramente que debe cumplir una cuanta de ¿cómo se llama? Condiciones. Condiciones. Y No, una de ellas no es que cumplen tenga los su requisitos. casa en orden, que tenga a sus hijos en su gestión. Entonces, No ser dado al hay vino, ser como esposo de una sola una mujer. relación entre la dirección del hogar con la dirección de la iglesia. Usted sabe que Amén. hay Tú aprendes a historias. dirigir el hogar, entonces tú diriges la Eso, iglesia. eso tiene su riesgo. Un porque modelo hay- escala. Sí, sí, sí. Exacto. Amén. De Un hecho, modelo escala. hay historias de donde vienen temas incluso herégicos de mujeres que quedaron solteras y de repente aparecieron embarazadas y en su vientre había un enviado especial, En la historia bíblica. parecido a la historia de María. En la historia bíblica. No, en historias fuera, Ah, de, la fuera de Biblia. la Biblia. Tenemos por ahí organizaciones religiosas grandísimas. Ah, pues usted no ha conocido a la esposa de Dios. Como el La caso de esposa Mitan Dios. Aarón y eso. Ay, ¿qué pasó? No. ¿Cómo se llama? Pastor, cómo se llama vamos a ella? seguir la Sí, línea. sí, Mujeres solteras, sí, ya. madres solteras que son líderes. Ya. Vamos, nos quedan pocos Suelta minutos mitad, y suelta hay que ir mitad. cerrando. Yo quiero que aterricemos un poco el tema y lo llevemos a la realidad porque sabemos que en nuestra actualidad eso sucede y eso está pasando. Inclusive en nuestro entorno conocemos pastoras, amistades que tienen hijos y son Son solteras. solteras, sí. Entonces, quiero que vayamos aterrizando el tema, porque lo que queremos edificar a esas personas que nos están oyendo, Amén. que están en la situación, son madres solteras y tienen una responsabilidad dentro de la congregación. Vamos a aterrizarla. ¿Qué le decimos a ella? ¿Qué consejo le podemos dar? Vamos a ponernos los zapatos de ellas y vamos a tratar de entender lo que está pasando en su mente, en sus pensamientos. Sus emociones, sus emociones. sentimientos. ¿Y qué vamos a decirle? Porque yo le aseguro que usted se sienta a hablar con cualquiera de ellas 20 minutos y terminan llorando. Sí, porque es injusto estar en una vida solitaria. Pero hay algunas que decidieron. Que la ya misma no, Biblia dice que como no es usted bueno decía. que el hombre esté solo, pero hay que hacerse esa el hombre pregunta. sí. Hay mujeres que asumieron. No, pero casarse. cuando se refiere a mujer eso, habla de ambos, habla de tanto hombre como mujer, porque tenemos el mismo valor para Dios, tanto el hombre como la mujer. Eso es así. El pacto desde el principio con el hombre fue creado primero, y etcétera, pero nosotras somos especiales para el Señor. Ustedes No, todos somos especiales, ustedes- claro. no, sí, Ustedes son a eso me refiero. Ustedes son especiales para nosotros. Para que usted esté clara. Para que usted esté clara. Las mujeres son especiales para los Es un hombres. tema. muy Aquí hay especiales. 5 hombres que Usted- vinieron de usted es una mujer. especial. Oiga, usted, nosotros, Es un tema de roles, Oiga, yo usted lo es repetiré especial. siempre. Usted es especial porque Amén. no. Un tema de Sí. roles. El No, hombre pues tiene yo su Escucho rol, eso, la mujer- porque la pastora lo menciona, cuando yo escucho eso, cada que cosa. porque tú viniste de una mujer, ¿y tú de dónde viniste? También de una mujer. No, de un hombre. La mujer vino De un hombre, si el hombre no engendra, ¿de dónde en iba a ese venir? caso nos referimos al No, vientre, no. no, Al a- que yo no voy al a esperma. seguir Todo entra diciéndole bajo lo el mismo. vientre. Mire, Le voy a seguir El vientre es diciendo el lo mismo, receptáculo. es un tema de Amén. roles, es un tema de roles. No podemos entrar en el tema hombre y mujer, Sí, Sí. porque va a terminar siendo una competencia y es un Siempre. tema de roles. Siempre una competencia. Dios dijo, no Siempre ha encontré sido. Adán, Yo no no lo- encontré yo no lo compañera veo. para Adán, vamos a hacerle a Eva.
Sí. Es un tema de roles. El hombre y la mujer se complementan. Yo no lo veo como competencia. competencia. No Hay son mucha gente competencias, sí. son complementos. Exactamente. No competencias. Un equipo, complementos. como le decía desde Entonces, el principio en el programa A mí me anterior. pareció- el problema es llevarlo al ring. Me No, interesa- si lo llevamos al ring, tienen que estar los dos del mismo lado. Claro, a mí me gustó Claro. mucho lo último que el Amén. pastor Ariel venía diciendo y me parece el centro, el corazón de este ¿De dónde de venimos? este trabajo. ¿Cuál es el consejo con relación a esas mujeres que están laceradas porque están solteras? Están en posiciones de pastora, de ministerio, de líderes de jóvenes, de damas, de asociaciones, pero no tienen un compañero sentimental. Y Ariel dijo textualmente, a veces nos sentamos con ella y lloran hablando de esta necesidad, de este Amén. tema. Y hay ¿Qué algunas que podemos dicen que decirle? Dios es mi marido. No pero solamente, no eso solamente. está mal. No, Dios no es su Eh, marido. Yo no Una- veo eso un- bien. no, pero ¿Usted lo una- ve bien eso? No, pastor? no, no. No, una no. acotación. No solamente es el tema. No, cuando Dios dice No yo soy solamente el marido es de la tema viuda, pero no de en ese la sentido. madre soltera porque no tiene un compañero. De la mujer. No es de eso. O sea, el enfoque central no es ese. El enfoque central es del trabajo que está desempeñando. El liderazgo. El liderazgo, sus hijos, su situación actual. Porque se dio una ruptura, vamos a decir. ¿Cómo se dio Eso y es cómo terrible. le está afectando esa ruptura? Amén. No es la necesidad de un compañero, sino su situación actual, Consecuencia de eso. consecuencia de eso. ¿Qué le decimos a ellas? Ya le hablamos de que tiene que mantenerse en Cristo, a una relación con Dios. Ahora vamos a aterrizarlo más. La líder de jóvenes que hay en una congregación, tiene 2 hijos, no tiene esposo, pero es la líder de jóvenes. Tiene sus situaciones personales. ¿Qué le decimos? ¿Qué le vamos a decir a ellas? Yo creo, pastor, que eso no lo podemos desvincular de la necesidad de un compañero. Sí, Porque si exacto. nosotros analizamos cualquier situación que ella pudiera tener en razón de ser madre soltera, se desprende de ya Esa no necesidad. tener un compañero. Se Pero desprende de esa entonces le necesidad. estamos diciendo a la mujer soltera Cásate. que lo primero que tú tienes que hacer por encima del ministerio de liderazgo es buscarte un compañero. Mira, hay una realidad. No, No podemos Yo decirle creo, eso a yo la creo, mujer. yo creo que No, retomando, no déjame necesariamente, decirte, no, ustedes es han hablado, que ustedes han ese- hablado y yo no escúchame, estaba, escúchame, espérate. déjame terminar la idea. Lo que pasa es que la pastora dijo algo ahorita que no lo sin torcer. Ella dijo claramente, o sea, en este caso el consejo sería, ¿qué le decimos a esa mujer? Yo creo que la pastora dijo que lo que nos guía es la palabra de Dios. Entonces, la soltera, por ejemplo, si llegan a la iglesia reciente, casado o no, con hijos sin hijos, o está en la iglesia, sea que llegue, que esté o que estuviese, lo primero es que, el primer consejo es que aprenda la palabra. Amén. El primer consejo es que se ponga a estudiar la Biblia. Amén. El primer consejo es que se coma la Biblia, que vomite la Biblia, que vuelva y se la coma, que aprenda la Biblia. Que aprenda a orar. Para sanar, que aprenda a ahogar, que aprenda cosas, independientemente para sanar las heridas, Mire. las laceraciones, para sanar ese proceso. Entonces, por eso dice que la soltera entonces se dedica a la cosa del Señor. En ese proceso de santificación va sanando las heridas, porque después la pastora también dijo que la fuerza es la oración. Entonces, en la oración va a tener fuerza para perdonar, para recibir el perdón, Amén. el trato, va a haber consolación, va a haber consejo, tiene que buscar consejería pastoral con la esposa del pastor o con una líder o con una anciana, buscar consejería pastoral. El pastor también puede darle consejería porque todo tiene que estar centrado en la palabra de Dios Amén. para que esa mujer se sane. Lo que Para pasa- que entonces... Pero para que se sane de qué. Exacto, yo voy a De- yo voy a ¿De yo qué voy a- se va a yo voy a sanar? hablar Oh. yo De quiero las ayudar. dificultades de Yo las quiero- cuales vienen pero en ¿de el cuáles mundo tenemos que varios la temas, maltrató. permiso. cuáles? ¿De Pero cuáles? tenemos varios temas. Una fue la de Jamona. O sea, eso, herida y cosas. Lo No, otro pero fue, la fue pregunta- si llega a la iglesia No, con pero- hijos. Si una mujer llega soltera a la iglesia Sí, pero con la hijos, pregunta eso objetiva, tú la no te pregunta imaginas el objetiva. dolor y la cosa que hay en esa Perfecto. mujer. Sí. La- Y si está soltera y Viene está... de muchas pero cosas. Pero espérate. la pregunta Pero objetiva, que estoy hablando- ¿de qué que queremos que se sane? No, yo estoy hablando particularmente en el caso de si tiene hijos y llega a la iglesia soltera. Heridas Hay heridas emocionales. emocionales Pero, ok, terribles. pero Número heridas uno, emocionales de qué, de qué. Yo quiero aclarar algo. ¿Cómo Quiero así que aclarar- de qué? Quiero aclarar algo sobre eso. de los mira. bizcochos que se Sí, comió para tener los sí, muchachitos. pastor. No, Y se de da ñame que cuenta. tenía de papá. ¿Se da cuenta? Que la botó, Entonces, que se quedó soltera ahora con 3 muchachos. Entonces ahora es donde Hay otro vuelvo, nivel. ahí es donde vuelvo al punto de que Hay otro necesariamente, ahí es donde vuelvo al punto de que necesariamente si queremos tratar a una madre soltera para que sanen sus heridas, tenemos que saber primero de dónde provienen las heridas. Precisamente. Pero eso es lo que Entonces, dije. no, cuando hablamos del tema, ahí es que quiero Sí. hacer la aclaración. Cuando hablamos del tema, no es que estamos mandando a las líderes solteras que tienen que buscar un marido que se lo Corriendo. primero. No. Exacto, exacto. Pero cuando hablamos con una líder soltera, siempre va a salir a relucir que tiene alguna deficiencia emocional porque no tiene una pareja, que es lo que Dios estableció desde el principio.
Porque cuando dice dejar el hombre a su padre y su madre y se unirá a su O mujer. sea, y tiene que hablamos tener de- una deficiencia emocional obligado. Es que obligatoriamente. Mire, pastor. Bueno, hay igual forma. que la tuviera el hombre también Igual que solo. la tuviera un hombre. Ah, ok, No ok. hay Ya forma de que un entiendo lo hombre general. o una Mira. mujer que está criando solo no sienta la necesidad de tener un compañero porque es una ayuda. Claro. Bueno, sí, yo Eso es sí digo, natural. yo sí digo lo siguiente y lo mantengo por encima de todas las cosas. Si la mujer está pegada a la palabra, que es la guía, no se vaya a dejar llevar de cuento de camino, porque muchas veces vienen profetas a la iglesia, vienen Yo conozco un ministros caso y reciente. le dicen cosas a las mujeres que son solteras. Y le dan hasta Aprovechándose de fecha, eso, le dan de hasta esa herida, fecha, como y eso usted es algo abusivo. Es porque eso es algo un abuso. incorrecto. Eso es un abuso. Y se han dado casos. Estaba en una congregación que profetizaron a una muchacha con un muchacho. El muchacho no estaba interesado. Son Y el una muchacho situación. con su novia por otro lado. Y esa muchacha dando Esos son de gritos en los el altar. disparates, eso. En última Tú instancia, me la Eso es preguntaste, pastora grave, dijo, eso es tú me grave. preguntaste de la plepla. ya no la plepla, eso es una consuele plepla. más. Ya dejamos, Hablando de Es una disparate. plepla. llegó un punto que dejamos de consolarla porque ya también ella tenía que hacer un examen de conciencia y darse cuenta de que eso no era así. No, pero No eso- era eso así. puede Entonces, pasar, ¿a qué es pastor. lo que yo me refiero Sí. desde Lo el que punto de yo vista? estoy Es que diciendo. Sí, sí, claro. Que ha yo sucedido. creo que hay que enseñar a las líderes solteras, lógicamente, a servir al Señor desde su soltería. Pero cuando vayamos a tratar las heridas, siempre va a salir a relucir, porque cuando hablamos de herida en una mujer soltera, tiene que haber sido causada por algo y siempre va a venir causada porque no tendría entonces el título de soltera, tratar heridas de una madre soltera, si no son heridas causadas por eso, porque si son heridas causadas por su padre, entonces no hay ni que mencionar Mira, que algo, madre yo quiero soltera. aportar algo sobre Me, eso. me- yo me sé. doy a entender. Entonces, eso siempre va a salir a relucir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Educarlas. Sí. Desde el liderazgo nosotros, educar a nuestras compañeras que son líderes y son madres solteras, para que puedan desempeñar el liderazgo de manera efectiva sin que necesariamente Tocaste una tecla tú ahí. tengan que irse a la Ok. parte de buscar otra pareja, sin que eso quede tampoco de lado, porque tampoco está bien enseñar. Y yo tengo mi hija. Que- y yo tengo que- mi que hija. no se y yo necesita. y yo tengo mi hija. Y yo vengo como papá. Y yo tengo mi hija, que sé yo cuánto. Y en la que se va criando y va creciendo. Y mi hija es media, que sé yo, que ahí sale por ahí. Comienzo yo. Tú nunca te vas a casar. Tú siempre vas a ser una loca. Comienzo yo a decirle, suponiendo. Tú siempre vas a ser una loca. Nunca te Palabras vas a casar. despectivas. Nunca te vas a casar. Tú, a ti los hombres te van a votar. Tú qué, yo qué. Y yo comienzo a decir todas esas maldiciones. Entonces, cuando llega a una edad X, que la vamos a decir, y entonces tú dices, y sale esa parte de la emocional, tú dices, no, pero espérese usted, eso no es un asunto de soltería, porque fue que su papá, eso no tiene que ver con eso. Y ella te diga, lo que pasa es que mi papá me marcó y me marcó mucho en el tiempo cuando me decía XY y me decía YX, todo eso me marcó y yo no he podido salir adelante por eso. Un ejemplo que ocurre. Es un sinnúmero de cosas, no solamente lo que te estoy hablando, es muchísimo. Exacto. Pastor, Es que cuando Mira, hablamos de madre mira. soltera, incluso, y como dice Y que el pueda pastor darse el Elvis, caso de una madre imagínate- soltera en la iglesia que el esposo haya sido un amor. Pero imagínate, También. imagínate. Y que la ruptura vino es por que ella. Sí. La mala Yo fue. quiero desenfocarlo. Sí, Yo sí, quiero 60%. desenfocarlo Sí, del eso tema Déjalo ahí. netamente del tema pareja. Sí. Usted puede tener una madre soltera hasta producto de una violación. Sí, Sí, tiene más claro razón. que Yo sí. quiero que lo enfoquemos, yo entiendo el punto de cada uno, pero yo quiero que lo enfoquemos en el rol que desempeña En una el liderazgo. líder que es madre y que está soltera. Por la razón María que fue sea. madre soltera. Por la razón de que sea. Jesús. Él fue madre soltera cuando tuvo a Jesús. No fue ni que José la dejó, ni que nada. El Espíritu Santo la embarazó y era una madre soltera. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser cualquiera que sea el caso. Es una madre soltera y está ejerciendo el liderazgo. Puede hacer pastorado, pero no necesariamente el pastorado. Cualquier Cualquier función de líder función en la del iglesia que Señor. tenga que ver con el liderazgo. Hasta evangelismo en la calle. Pero está criando, está buscando el sustento de esos muchachos y está en el liderazgo. Es el caso donde yo quiero que terminemos Es el de caso que nos aterrizar ocupa. Ujú. para que gente que no está viendo, que es madre, que tiene hijos y que por X o Y, no importa la razón que sea, está soltera, Exacto. no se mande corriendo a buscar un marido, porque como dijo la pastora ahorita, ¿y qué sabes tú si Dios te quiere soltera? Ese punto Ella lo fue dijo que ahorita. quedó mientras me respondía. Entonces, el pastor Elvis leyó algo importante, que se ocupe de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si Dios quiere Y dice, enviarle en una cuerpo, pareja, en cuerpo y Dios- espíritu. si Dios quiere mandarle los recursos, si Dios quiere que se quede soltera y críe esos muchachos con todo lo que necesitan,
Dios se lo va a mandar. Amén. Así que métete en la palabra, métete en oración, métete en fe, que tu fe se incremente, sigue cumpliendo con el Señor. Y dice, Jesús dijo, ocúpate del reino y de la justicia, y lo otro va a venir. Amén. Por Lo añadidura. otro va a venir. Así Si es. Dios quiere Amén. añadirte una pareja para que sea tu soporte, te la va a añadir. Amén. Si Dios quiere añadirte recursos económicos, te lo va a añadir. Pero el tema ahora que tú Y tienes que entender es que tienes que meterte de a duro con Dios, en serio con Dios, ser una mujer íntegra, hacer tu trabajo en la obra del Señor como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es lo que dice la Amén. Biblia, Que ¿verdad? Dios Amén. dice que Él es padre del huérfano Claro. y es de el la- marido de la viuda. De la viuda y del Entonces, necesitado. Así es. ¿qué quiere decir Dios con esto? Quiere decir que el hecho de que tú estés como soltera dentro del liderazgo no quiere decir que Dios no esté contigo. Y Amén. Dios, más allá de estar contigo, ha prometido que Él va a suplir Él va a estar con Todas nosotros. las Eso es. áreas que hagan Todas. falta. Él Todas. las suple, yo la suplo. Entonces, ese es el mejor consejo, anclarse de Dios. Así Así es. es. Ese es el mejor consejo. Pero siempre sabemos que hay algunas cosas que hay Mire. que aterrizarlas porque son necesidades. No, que Mientras- quiera que se case, mire, que la mire, viuda eh, case, que se case. mientras- Pastor, El apóstol Pero Pablo ok. que manda, dice, Pastor, si la viuda, pero espérate. si la viuda es joven, que busque un marido. Ah, Sí, pero Timoteo. espérate, Repita esa porque- parte. Es una cosa Re- lógica. Repita, Oye, que repita, que busque un marido, repita, pues una viuda joven, ¿qué es lo que va a estar? Dice, va a estar chismeando. Pero repita, mire, repita hay- brevemente, Por repita el brevemente tema de esa los cuartos. parte. Repita brevemente esa parte, porque muchas veces quiere hacer su propia diligencia. Pero hay una realidad sobre eso. ¿Cómo así? pastor. ¿Cómo así? No oí esa. ¿Cómo Buscar así su- su propia buscarse su diligencia? novio, Hacer su su marido. diligencia. Sí, Ella misma. es lo que queremos aterrizar. Sigue Pero orando, es ahí donde hermano, queremos bien. aterrizar, porque estamos Pero yo hablando lo voy a con mujeres decir, que hay un son sinnúmero de líderes, mujeres son mujeres con solteras en la líderes. iglesia con un fuego Pero déjame- inapagable. Pero Dame no la hay mujeres pastora. solteras, hay Espérate, mujeres, ese sí, tema sí. que tú dijiste que ella quiere, o sea, porque por aquí, Sí. por aquí. Dele, pastor. Del asunto de buscar, porque tú dijiste algo, pero como quiero oír esa parte. Sí, y resulta que le decía Ajá. que la palabra es la guía Ok. y la oración es la oración. fuerza. Amén. Ahora bien, ¿Quién no está ahí? hay muchas veces que en medio de la desesperación quiere uno hacer su diligencia, ¿Qué quiere decir eso, pastor? Explica. buscar la pareja a uno que Ah, no ok. se le está marcando el Señor. Ok. ¿Y cómo yo sé que Por ese- ejemplo, Espérate, sí, vamos para allá ahora, pero Por déjame- ejemplo, Dale un ejemplo. yo tuve mi momento de Pestañales soltería. 3 veces. No hay mejor que hablar desde la Carlos. experiencia. Pero yo no llegué a ser madre soltera, pero sí tuve mi momento Sí, de discordante. soltería. Sí. En medio de eso, de ese momento de soltería que yo tuve, yo fui líder de jóvenes. Yo fui la presidenta de jóvenes con 24 años. Y yo tenía miedo de tener una pareja. Ahí va. Yo tenía miedo de tener una pareja porque yo fui rechazada por mi padre desde el vientre. Mi papá abandonó a mi madre Entonces, con su mamá era 5 madre meses, soltera. con Ella sabe 5 eso. meses Madre de soltera, embarazo. Exactamente. Ujú. Mi padre congénito abandonó a mi madre con 5 meses de embarazo. Y mi madre, que la amo muchísimo, ella actualmente reside con mi hermana en Estados Unidos, no está aquí en el país. Ella siempre me crió con cierto sentido de independencia, tanto emocional como administrativa a nivel personal, porque ella decía, tú me tienes solo a mí y si yo te falto, tú estás sola. Y así ella luego conoció a mi padrastro, que para mí es mi papá, porque él me dio todo el amor que yo necesité. Él me abrió su corazón, me dio todo lo que yo necesité. Pero en mi infancia eso me marcó mucho, de no tener dependencia de ningún hombre, de hacer mi diligencia yo, por mí misma. Entonces ya después que yo vengo a Cristo, que yo conozco quién es Dios, ahí van cambiando algunos conceptos que yo tenía. Y Claro. aprendí a que si era la voluntad de Dios, yo me iba a casar. Luego tuve un problema que no tenía un índice muy elevado de esterilidad.
Y Dios me dio 4 hijos en su misericordia, donde los médicos Y decían eso que yo no índice era podía alto de tener ti. hijos. El índice era Pa- alto. Sí, Oh, e el incluso índice bajito. tengo los documentos. No, tengo no, los yo digo, documentos no, en la casa. eso digo del milagro. Sí. Tengo fuera los alto, documentos en pero la casa. un milagro. Media docena. Media docena. docena, sí, Y sí, cuidado. Media docena, no, porque usted no está lejos de la media docena, Entonces, de la docena dos, completa. Le dos, faltan 2, mira. dos para media docena. Aleluya. Entonces, ¿qué les digo con esto? ¿Qué les digo con esto? Que cuando el corazón está roto, cuando psicológicamente hay un trauma, porque al igual que como te llega lo bueno, también llega todo lo malo. Claro. Pero no por eso va a dejar Dios de estar en nuestra vida. Porque vamos a recibir lo bueno de Dios y lo que creemos que no es tan bueno lo vamos a rechazar. Ya Dios no es Dios porque estamos pasando una dificultad. El mejor ejemplo lo tenemos dichosamente en un hombre que fue Job. O sea, no pienso que por eso digo que los extremos no son buenos. No hay que tomar el extremo de abrazar lo malo en lleno, sino tomarlo como una experiencia para crecer en Dios, para desarrollarnos en Dios. Porque tenemos que procurar buscar lo que dijo Cristo, ser uno. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Qué hermoso. Qué hermoso ese contexto. Entonces vemos que la parte de puede afectar en las cosas anteriores, en la soltería, y para lograr una líder, por ejemplo en la iglesia, como estamos hablando, una líder soltera, sea casada o no, y ya de cierta edad, por ejemplo, usted mencionó 24 años, Sí. a los 24 años siendo líder ya de jóvenes, fíjense bien, pero vemos hoy entonces esa parte en la iglesia, como muchas mujeres, entonces, puede ser que también tengan miedo, que Sí. quieren estar en otra relación, Yo me o casé de cuando 27 fueron abusadas años. anteriormente o maltratadas. Pero Jonathan puso un 27. tema, ahorita creo que fue tu Malaquía, en la parte de qué ocurre si el hombre siempre fue un buen esposo, se portó bien, o inclusive cristiano y todo, y le llega la soltería a la mujer porque ella decide irse. Que no es porque tuvo maltrato Que ni nada de tenemos esas muchos cosas, casos así de eso. sino que inclusive tenía un Los hay. pero más cerca de lo que uno cree. Más cerca de lo que uno cree. Dios. De cómo, por ejemplo, puede ser la Y estamos mujer. hablando del liderazgo, que ambos son líderes. Sí, sí, Y claro la que mujer sí. decide, no voy a continuar. Y Y no- claro, hay razones que uno después la termina Pero, entendiendo. pero bueno, áreas que tal vez sean, pero no que públicamente, e inclusive No, como no se testimonio, externan, porque- el varón no tenga, el mal ejemplo no sea el hombre. No, y todo se ve bonito hacia afuera. Usted Ok. ve como pareja, hay una proyección increíble. Ok. Sí. El punto No, que yo conozco quiero casos les de Desde relaciono- afuera todo pastoras es que espléndido, después de que ella se ¿verdad, convirtió Pastor fue que ella Facundo? entendió que tenía un buen hombre sí, y lo realmente estableció. a veces Ah, ve, no ve, es todo ve, lo que ve. parece. Conocer el meollo de la situación es lo grande. Sí, a veces todo no es lo que parece. Así Realmente es. a veces vemos Así es. cosas que se ven muy Engañosa la bonitas por apariencia. fuera y de Así repente es. vemos una ruptura y decimos, ¿y qué pasó? No. Pueden Es más pasar cerca de lo que muchas no. cosas. Así Bueno, es. pero el consejo central, ¿verdad? Es todo lo que hemos hablado. La mujer soltera que está en el liderazgo y la mujer y la madre soltera también. Enfocarse en Dios, enfocarse a agradar a Dios, Entregar al Así es. 100%. confiar en Dios, tener Así la es. fe en Dios y Dios cubrirá sus necesidades. Cumple con tu ministerio, cumple con tu llamado, haz el trabajo para el cual tú fuiste llamada. Amén. Dios va a proveer todo lo demás que haga falta. Así es. Que nuestros ojos estén enfocados en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en la fe cristiana y ser íntegras. A Así veces es. queremos que Dios nos dé cosas, pero no estamos cumpliendo. Debemos cumplir antes de exigir, ¿verdad? Amén. Y Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Ese verso en la Biblia es tremendo. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. A Amén. veces nosotros creemos que necesitamos algo, pero Dios sí sabe de qué Él sí tenemos sabe de qué necesidad. tremendo eso. Y así Él te va a suplir. Te ha ayudado hasta el día de hoy, te va a seguir ayudando. Tuya es la victoria. Nadie Amén. más. Amén. Amén. Excelente. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en este espacio, compartiendo. Pastor Elvis, Pastor Jonathan, Pastor Malaquía y Pastora Dania. Faltó el Pastor William, estaba afectado de salud. Oramos para que se levanten en el nombre de Amén. En Jesús. el nombre Gloria de a Jesús Levantado. de Nazaret. Bendito Dios. Vamos Y- a una oración que la pastora haga una cortica oración por las mujeres que están. Sí, que van en a esa llegar hasta situación. el final. Idea, sí. Pastora, dele ahí Claro una, que una sí. oracioncita de fe cortica. Amén. Gloria a Dios. Fortalecida, en nombre de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Bendito tuya Dios. es la Sí, gloria, Señor, tuya es la gloria. tuya es la honra, Señor. Tuya es la Tuyos somos. tuya. Señor, venimos delante de tu Sí, presencia, Señor Dios. de tu
grande y poderosa presencia. Aleluya. Presentándote a cada mujer Cada en mujer, este sí, momento, cada Señor, mujer, cada mujer cada soltera, dama Sí, soltera, Señor, dama tanto las que soltera. tienen hijos Ay, como que no santo. tienen, Señor. Aleluya. Que sea tú glorificándote en su vida, Amén. Padre amado. Que sea tú haciendo cumplir tu maravillosa y poderosa palabra en ellas, Amén. dando, Señor, todo aquello que hace falta. Amén. Poniendo todo lo que ellas necesitan, Señor. Que tú seas su complemento. Amén. Que tú llenes todos los espacios. En el nombre poderoso En el de tu nombre de Hijo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Que Dios se Amén. glorifique. Aleluya. De verdad que sí, que Dios se glorifique Así en esta sea. mujer. Ay, Aleluya. santo. Dios le bendiga. Esto es Líderes Eternos. Nos vemos en la próxima. Aleluya. Amén.